Buenas noches, bienvenidos a Tercer Grado. Hoy nos acompaña Denise Merker. Buenas noches. Raimundo Riva Palacio. Buenas noches. Sergio Sarmiento. Buenas noches a todos. Genaro Lozano. Buenas noches, ¿qué tal? Y Leo Zuckerman. Muy buenas noches a todos. Y también nos acompaña, cosa que le agradezco, la secretaria de Energía, Rocío Nale. Secretaria, le doy la bienvenida. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, como usted sabe, el pasado 30 de septiembre el presidente López Obrador envió una iniciativa de reforma constitucional que modifica sustancialmente el sector eléctrico. De hecho, fortalece la rectoría del Estado en ese ámbito y transforma a la Comisión Federal de Electricidad ya no en una empresa productiva, sino en un organismo de Estado, al tiempo que desaparece las comisiones que regulaban a ese sector. La iniciativa amplía la participación del Estado hasta 54% en la generación y distribución de energía y limita la participación del sector privado en 46%. La reforma para algunos es una auténtica contrarreforma en virtud de la reestructura que plantea en el sector y además por utilizar combustibles para la generación eléctrica contaminantes. En esa medida, y visto que la iniciativa está ahora detenida en el Congreso de la Unión, aunque ha habido señalamientos de que podría haber posibilidades de entrar a negociar los términos de ella siempre y cuando no toque su esencia, pues vale la pena abordar el asunto y por ello es que está aquí la secretaria con nosotros. Secretaria, yo le pediría una exposición muy breve sobre el carácter de la reforma que plantean ustedes, considerando que el propio presidente ha flexibilizado su postura. Entonces, si quiere, de manera muy resumida. Sí, pues así es como lo describió. Efectivamente se presenta una reforma donde se modifican 3 artículos constitucionales, el 25, el 27 y el 28, para los términos a los que se refirió. Es muy importante esta reforma. Nosotros tenemos actualmente un desbalance energético muy grande en el país. En el mundo, en este momento, hay una crisis energética. Y nosotros somos de los pocos países que afortunadamente todavía tenemos una empresa del Estado en electricidad. Hoy en día, el mercado eléctrico que se diseñó en el 2013 nos ha creado una serie de alertas diarias en el sistema eléctrico, en el despacho. Nos cuesta muchísimo dinero el sistema actual y se ha generado un mercado paralelo de electricidad con unas condiciones económicas hasta perversas. Todo esto en 3 años que tenemos en el gobierno, estuvimos tomando determinaciones. Primero, cuando nos dimos cuenta que en el sector, en el despacho, teníamos una falta de seguridad y de confiabilidad en el sistema, emitimos un acuerdo para darle confiabilidad a toda la red donde se distribuye la electricidad. Se ampararon los privados, en su derecho están. Se ampararon, el SENACE todos los días sigue manifestando alertas en el sistema por la intermitencia de las diferentes técnicas de distribución, de generación de electricidad. Eso, entre otras cosas. Lo más importante, las tarifas eléctricas. Nosotros cada mes, con la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, se analiza el incremento autorizado para las tarifas de acuerdo a la inflación. Eso el Estado puede controlarlo porque tenemos una empresa del Estado. En un mercado particular no se puede. En un mercado privado. Como es España, perdón. Entonces no se puede. Hay muchas características en las que nos llevó a decir, tenemos que hacer la reforma. Hicimos el paso 1, el paso 2, el paso 3, vaya, se ampararon para que la CFE no pueda entre ellos, entre sus diferentes filiales,
tener una comunicación comercial y financiera. O sea, llegaron a extremos. Entonces, la reforma que presenta el presidente López Obrador es una reforma necesaria para México y que sin duda en el legislativo, pues esto se va a tener que estar dando al debate. Muy bien. Sergio, te veo que tomas notas. Tomo notas, siempre tomo notas y me gusta tomar notas. ¿Han cuestionado ustedes el que haya un mercado de electricidad? Plantean, entre otras cosas, que es injusto que las empresas que han contratado electricidad privada paguen menos que los usuarios de consumo, de alto consumo doméstico, que pagan 5.2 pesos por kilovatio hora. Pero a ver, ¿no sería mejor que tuviéramos más generación de electricidad y que todos pagáramos menos y no que le subieran los precios a las empresas que han logrado contratar con empresas privadas y que por lo tanto pagan menos? Porque si vemos los costos de electricidad, no hay absolutamente pues, un hilo negro que descubrir. Simple y sencillamente los costos de producción, de generación de la Comisión Federal de Electricidad son mayores que los de las empresas privadas. ¿No sería mejor una reforma que nos beneficiara a todos, incluidas a las empresas privadas? O sea, bajar los costos que estamos pagando los ciudadanos en lugar de subirle los precios a las empresas. A ver, qué bueno que lo mencionas, porque esto lo han replicado varias veces. No es así, ¿eh? No es así. A la CFE se le impuso varios contratos. Los productores independientes, estos que dices que generan baratos, hay contratos para que la CFE les consuma y les compre la electricidad por 20 años a un precio fijo. Ellos dicen, yo te vendo la electricidad, esta es mi ganancia, y la CFE tiene que pagar la transmisión, tiene que pagar la comercialización, el servicio básico. Ellos hicieron un mercado paralelo y tú dices, bueno, ¿y qué importa si le están cotizando o vendiendo más barato? Sí, pero no pagan un porteo. No, sí, pero no tiene. Las cifras que vemos que son públicas, se paga un porteo, hay un ingreso de transmisión. De hecho, transmisión es una de las partes, es una de las partes rentables de la Comisión Federal de Electricidad. Sí, es una tarifa de porteo excesivamente baja a comparación a como lo pagan en otros países. Cuando nosotros o la CFE dijo, vamos a hacer el cambio de tarifa de porteo, se ampararon, están amparadas. Están amparadas para pagar el porteo que se estableció del costo real. Ese es otro de los amparos que tenemos. Y bueno, se los otorgaron. Las tarifas que yo sepa las ha establecido siempre la autoridad, no las establece ni la Comisión Federal de Electricidad ni las empresas productoras. Habría que ver en todo caso, pero si hay un mercado, pues esto no debería ser problema, pues de que se pague o que no se pague dependiendo. Entonces abramos transmisión también a la iniciativa privada. Y mira, qué bueno que lo mencionas. Porque los órganos reguladores son reguladores y la red de transmisión es de la CFE. Lo sé. Y la CFE tiene que decir, me cuesta tanto. Y claro que lo sentamos y le dijimos, ¿cuánto te cuesta? Hicimos los cálculos y ya la Comisión Reguladora dijo, este es el costo real de transmisión. Pero si transmisión es rentable, entonces, ¿cuál es el problema? O sea, porque transmisión es rentable según las cifras de la Comisión Federal. Claro, claro que es rentable y tienen que pagar el porteo real, lo que cuesta. Por eso, pero actualmente es rentable. Sí. O sea, en este momento es rentable. Sí, a ver, sí, pero tienen que pagar lo que cuesta el porteo. Bueno, yo te lo dejo porque si no, no quiero monopolizar la conversación. No, está bien. No, yo haría una pregunta de entrada después de haber leído la iniciativa y de todos los elementos que ya hemos platicado. Secretaria, ¿por qué hacer una presentación tan confrontativa? Es decir, finalmente requieren del apoyo de otros partidos políticos para pasar a una reforma constitucional. Supongo que lo deseable no será pelearse con todas las personas que han invertido bajo ciertas reglas que parecen injustas o que les parecen injustas, pero que invirtieron. No creo que la salida ideal sea el pleito con todos ellos. ¿Por qué plantearlo de una manera tan confrontativa, tan áspera? Y pienso sobre todo en el director de la Comisión Federal de Electricidad lanzando declaraciones de se acabaron esas reglas y lo siento muchísimo, y si usted invirtió, pues qué pena, y ya no. ¿Por qué? A ver, yo creo que no se presentó así. Nosotros la presentamos hace 10 días, 15 días en la mañanera y no fue confrontativa. Explicamos qué tipo de contratos estuvo sometida o está sometida a la Comisión Federal de Electricidad. Mencionamos algunas de las empresas en las que están en este tipo de contratos.
dijimos cuál es el alcance y por qué se presenta esta propuesta. La CFE, en su carácter de empresa, dice, a ver, yo ya no quiero cargar con todos estos costos o con estos contratos. Está en su derecho. Así como hay empresas que dicen, oye, este es mi punto de vista, la CFE es Estado. Es el Estado, es el no Estado. es lo mismo. Entonces la CFE dice, a ver, yo ya no quiero cargar con esto. Hemos hablado con muchas empresas a lo largo de los 3 años. Incluso cuando se han amparado en una y otra vez, les hemos dicho, están en su derecho. Pero mira, estamos haciendo este acuerdo, estamos haciendo este término, estamos haciendo esta norma por esto. Sí, pero ya invertimos. Es más, estás haciendo un tema ilegal. Esto de vender electricidad a otras empresas, no tienes permiso de suministro básico, no lo tienes. Sí, pero ya invertí. Sí, pero se te dio un permiso de autoabasto, autogeneración y autoabasto. Entonces, hemos hablado, en todos los términos con ellos. Creo que llegó este momento del debate político y que sí somos muy respetuosos que el legislativo lo va a llevar a cabo, tanto la Cámara de Diputados y la de Senadores, y en todo momento ha sido hablar directamente con ellos, con los privados, pero también de allá para acá ha habido términos fuertes y están en su derecho. Y nosotros como gobierno también estamos en nuestro derecho de decir, a ver, esta es la situación, explicarle al pueblo, esta es la situación. Es un debate importante, tiene elementos fundamentales para el futuro de México y además creo que todos tendríamos que poder hacernos una opinión lo más informada posible. Y los términos que se utilizan a veces son tramposos en las cifras. Por ejemplo, hablaban de que los mexicanos pagamos a 5.20 el kilovatio. No es así, lo pagamos a 0.87, solamente un grupo mínimo de alto consumo. Sí. Es decir, ¿por qué no realmente plantear los términos sin la exageración para que no haya una manipulación, sino que haya una verdadera discusión sobre no hay el tema? manipulación. Bueno, está bien, ¿cómo le llamamos? Sí, no hay manipulación. De eso se trató la presentación, de dar datos reales. Y efectivamente hay diferentes tipos de tarifa. La mayoría pagamos a 0.87. Entonces, la tarifa de alto consumo fue la que se mostró ahí. Claro. Así es. Pero que esa la paga menos del 5% de los consumidores. Es una tarifa que se mostró que es la máxima que cobra la CFE. A ver, lo que he escuchado, lo que entiendo de esta iniciativa es que se cambia la rectoría del Estado mediante la regulación, que es lo que había, a una rectoría del Estado a través del control estatal. Y esto, no lo que estamos viendo realmente no es una reforma eléctrica, sino una reforma política de control. Es una segunda parte de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Es por si se les olvidó aquí quién manda, pues va la reforma eléctrica con el control del gobierno, que es distinto la rectoría del Estado a lo que parece ser una rectoría del gobierno. Me gustaría escucharla y a partir de ahí quizás una réplica. Así es. Yo me imagino que se refiere usted al órgano regulador que regresan a la Secretaría de Energía. A todo, al conjunto. Los órganos reguladores en todo el mundo, hay órganos reguladores autónomos, hay órganos reguladores ministeriales. En México, por muchos años, el órgano regulador, que es la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, estuvieron dentro de la Secretaría de Energía. Como hoy están, por ejemplo, en Alemania, ahí se llama órgano regulador ministerial, está en el Ministerio de Energía. En la reforma del 2013, la sacan de la Secretaría de Energía y la hacen autónoma para dar todos los permisos y la regulación fuera de. Pero la planeación del sector de energía queda dentro de la Secretaría de Energía. Y no hay una vinculación ni una comunicación ni relación. ¿A qué nos llevó? Nos llevó a que a la hora que empezamos a revisar los permisos de generación otorgados, dijimos, a ver, aquí hay un desbalance terrible. Toda la línea de transmisión eléctrica, que son los cables que están desde Yucatán hasta Sonora, nos demandan cuando mucho 50,000 megawatts. Está proyectado que para el 2024
sean 52.500 megawatts. Y se han otorgado permisos por 134,000 megawatts. Uno va a la CRE, cualquier persona, y le dicen, estos son los 20 requisitos para que te den el permiso. Llegan con los 20 requisitos y te ponen un sello y lo dan. Entonces no hay una planeación. Y dicen, yo tengo mi permiso. Entonces no hay una vinculación, sobre todo en el sector. El SENACE es el que decide qué cabe, qué... Sí, el SENACE. Bueno, el SENACE es el que trae ahorita un problema porque dice, a ver, yo tengo que distribuir la electricidad en todo el país y tengo una serie de actores que ya están generando porque tuvieron permisos en la CRE y que los tengo que estar metiendo a su despacho cada minuto y estar sacando. Es un problema de operación. La CRE da los permisos a quienes reúnan las condiciones. Sí, 20 puntos. Muy bien, pero es el SENACE el que decide si caben o no en la red. No, es uno de los requisitos que piden, es hasta la autorización. Y el SENACE también tiene otros 20 requisitos. Y si un generador llega y dice, ya tengo estos 20 requisitos, ya tengo estos, les dan el permiso. Y es decir, si a ver, ya cabe no en la cabes. red, si cabe en la red. Así y es. si no cabe en la red, el SENACE dice, pues no cabes en la red. No había. El SENACE despacha. El SENACE despacha, pero el SENACE no le había dicho a nadie, no cabes. Ahora, nadie le había dicho. Entonces, regresamos al pero punto. porque en un Estado de Derecho así son las cosas. O sea, llega uno, cumple los requisitos y te dan permiso. Y la regla es, si tú eres más barato y más limpio, tú entras primero. Esa es la regla que hemos seguido hasta ahora y yo creo que ha funcionado bien. Ahora, entonces sí el gobierno toma el control. Es una reforma de control. No es de control, es una reforma de orden, de ordenamiento. De ordenamiento. Y ahorita... Orden es control. No necesariamente. Sí. Bueno, mi particular punto de vista. No, por favor. Sí. Perdón. Sí, no. Genaro. Yo me aventé como 10 entrevistas que has dado los últimos días hablando del tema. Yo sí lo dije la semana pasada, me gusta mucho el contraste de cómo están impulsando una reforma eléctrica en este sexenio, socializándola a cuatro voces, el presidente, la secretaria de Energía. Me aventé una de la jefa de gobierno también que ya habló en un sitio rompeviento, media hora hablando sobre el tema energético. Y ayer 7 horas de comparecencia de Bartlett, ¿no? Que ahí sí fue muy confrontativo y muy rudo. Pero prefiero este tono. No, le fui adelantando un poco, la verdad, a los puntos más duros de la comparecencia. Pero te pregunto, secretaria, porque en efecto ha habido algunos datos que han presentado que son ciertos, pero no dan toda la película completa. Lo que mencionaba Denise, por ejemplo, la tarifa. Yo sí pago esa tarifa porque hay una zona cara de la Ciudad de México y en efecto mi cuenta de electricidad ha ido creciendo. No es por zona, es por consumo. O por consumo, pues yo tengo LED y no entiendo por qué me están cobrando tanto, pero bueno, es otra discusión. Sergio hablaba sobre el tema de la CFE, la parte de transmisión sí es rentable, la de producción no. Entonces, ¿por qué no nos cuentan la historia completa? ¿Por qué es necesaria esta reforma? Además de lo que menciona Raimundo, si es control o si no es control. Hay una crisis energética global, lo escribe Thomas Friedman en el New York Times y habla con un escenario desolador, ¿no? Ya no hay petróleo en México. La producción de Cantarell de 2004, 2 millones de barriles, hoy estamos en menos de 200,000. Pero faltan datos, secretaria. El Sistema de Información Energético de la Secretaría de Energía no publica datos desde 2018. No podemos contrastar cuánto están produciendo los privados, cuánto está produciendo el Estado. Dabas una cifra, creo que al inicio del sexenio del presidente López Obrador, estaban en 60 y tantos % los privados y el Estado en 42 o algo así, y creo que ya está al revés. Pero esa cifra, uno entra al sitio de la Secretaría de Energía y no lo encuentra. Se habla de soberanía energética, pero no hablamos del gas natural. 73% del consumo del gas natural en este país viene de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar si nos cierran la válvula? A ver, hablamos de planeación. Esto es bien importante. Después del 2013, que se abre el mercado con una reforma totalmente abierta, se perdió la planeación. Entonces, vengan todos o no vengan todos, no importa si tenemos o no tenemos gas. Cambiaron hasta la matriz energética. Y esto que dicen de las energías limpias, que son más baratas, bueno, tan solo les voy a decir algo porque también no lo han mencionado. La CFE es la empresa que genera más energía limpia y barata, porque las subastas eólicas y las solares que se les paga los certificados de energía limpia nos salen muy caros,
O sea, eso nada más aquí como réplica. Acá movieron la matriz energética. Dijeron, bueno, ahora vamos a bajar el despacho hasta de las hidroeléctricas. Vamos a bajar la térmica porque es muy contaminante. Y vámonos al gas que no tenemos, o gas que ni siquiera se tenía una planeación de ir a ello. Pero no importa, Estados Unidos tiene mucho gas porque estaba haciendo fracking. Y vamos a hacer unos ductos de gas para que nos traigan el gas a México. Y se crearon 14 proyectos de generación en la CFE y se hicieron algunos ductos de gas y no se hicieron las 14 centrales eléctricas. Y sin embargo, la CFE se quedó con contratos de gas muy grandes, a 20 años, que se tuvieron que renegociar. Bueno, pues ni modo, ya se tienen esos contratos. Ahora, el gas a nivel internacional está subiendo su precio. Hay una crisis por la falta de gas, viene un invierno. Estados Unidos está cambiando su matriz. También las energías limpias tienen que ir a una transición paso por paso. Paso por paso. El meterse a la transición energética sin todavía la tecnología para abastecer suficiente electricidad en un país o en una comunidad ha paralizado. Y el gas ha paralizado sistemas completos. España. Sistemas completos. España es un caso, pero no nada más España, estás hablando de Italia, estás hablando de el papel político de Rusia. No, Rusia está suministrando gas. Nada más una pregunta, adhiero a esto, porque en efecto puedo coincidir con mucho lo que mencionas, secretaria, pero el tema de, otra vez, seguridad energética. Si seguridad energética incluye la autarquía, esto del autoconsumo, que podamos producir lo necesario que necesitamos consumir en el país. El gas natural, otra vez, ¿de dónde va a venir esa energía? Lo conecto con lo del litio. ¿Por qué hacen un monopolio de un mineral del que no sabemos todavía cuánto hay en el país? Van a crear una empresa del Estado minera, porque tenemos la CFE, tenemos Pemex, y Pemex tiene una parte de exploración y producción que es del Estado. Sí. Pero el litio, ¿cómo lo vamos a explorar? ¿Cómo vamos a invertir en eso? ¿De dónde va a venir el dinero para precisamente esta falta de tecnología que nos hace falta? ¿Se puede hacer la autarquía sin la iniciativa privada? Fíjate que es muy interesante esto. Y yo ayer ponía un ejemplo. Cuando Lázaro Cárdenas en 1938 dice, a ver, me voy a quedar con el petróleo, vamos a expropiar el petróleo. En ese momento se decía lo mismo que usted está diciendo. ¿Cómo le van a hacer? ¿De dónde van a agarrar dinero? ¿Quién lo va a hacer? No estamos preparados. Y esa decisión, por 8 décadas, nos dio riqueza, nos dio escuelas, nos dio hospitales, nos dio caminos, nos dio preparación, esencia, etcétera. El litio va a ser igual, sin duda, y yo creo que va a ser más rápido. Es un mineral estratégico que hoy por hoy es parte de la materia prima para la fabricación de estas baterías que se están empezando a construir. ¿Pero quién lo va a explorar? El Estado. Una compañía minera del Estado, en la ley secundaria. Así es. ¿Está anunciando una empresa de Estado para el litio? Sí, va a tener que ser así para la explotación del litio. No queda de otra con la Muy bien. enmienda constitucional. Pues si quieres intervenir o nos vamos a un corte. No, sí quiero intervenir, espacio. yo me he quedado calladito. Una de las cosas que más me preocupan, secretaria, regresando a la reforma eléctrica, es un artículo transitorio donde se ordena la cancelación de los permisos y contratos vigentes. Número uno, el presidente López Obrador incumple su promesa de campaña y ya como presidente de que se iban a respetar los contratos. Se echa para atrás y no se van a respetar estos contratos, desde luego de aprobarse la reforma. Pero más allá de esto, a mí me parece una afrenta a los derechos de propiedad de los privados. Incluso se ha dicho que es una expropiación. Yo creo que es peor que una expropiación. Porque una expropiación lo permite la Constitución por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Acá no va a haber indemnización, ya lo dijo el otro día el director de la Comisión Federal de Electricidad. Les van a cancelar los contratos y permisos a los privados y no les van a dar un quinto. Esto me parece realmente muy preocupante. Secretaria, ¿quién va a querer venir a invertir a México si los gobiernos cancelan los contratos desde la Constitución? Yo no, Yo francamente digo, este país no se respeta el Estado de Derecho. Bueno,
no se van a cancelar sus derechos para poder generar, porque se está dejando un 46% del mercado para que ahí participen. Los contratos que tienen anclados con la CFE a 20 años, muy onerosos para la Comisión Federal de Electricidad y para todos los mexicanos, sí se van a cancelar. Pero no por eso se va a cerrar la central de generación de tal empresa. Pues sí, pero van a renegociar, quién sabe con qué contrato. Ellos van a Nuevas participar, reglas, ¿no? Sí, ellos van a participar en el 46% de privados, que es un porcentaje de generación muy alta. Por eso, pero usted invirtió muchos miles de millones de dólares, calculan 40,000 millones de dólares, con ciertas reglas que están establecidas. Ustedes dicen, bueno, van a poder seguir operando, pero bajo otras reglas. Esos cambios de las reglas, sí. Eso es una afrenta a los derechos de propiedad y al Estado de Derecho. No es ninguna afrenta. Sería un absurdo que nosotros como mexicanos estemos sometidos a un esclavismo comercial por 20 años, a unas condiciones tan ventajosas y que vaya en detrimento de la empresa del Estado y de todos los mexicanos, porque eso lo cargamos todos. Llámese productores independientes, llámese autoabasto, llámese legados, etcétera, porque son una serie de contratos. Y estaríamos sometidos a un esclavismo comercial porque así se firmaron en un gobierno pasado que no voy a... Pues puede venir cualquier gobierno, o sea, el próximo gobierno puede echar para atrás los contratos que ustedes vayan a dar. Yo creo que los inversionistas, cuando entran a cualquier negocio y ven las condiciones positivas para ellos, sin abuso de un gobierno, porque también es corrupción. A ver, creo que como secretaria de Estado yo no debería decirlo, pero lo voy a decir. Diga, porque estamos... Venga. Iberdrola. Iberdrola firmó una serie de contratos muy ventajosos, sometiendo a la empresa de la Comisión Federal de Electricidad. Llegamos y decimos, a ver, esto no puede continuar así. No, es que ya lo firmaste. Sí, pero no puede continuar así. No, pero es que esto ya lo tengo. Sí, no puede continuar así. Esto nos cuesta mucho. Pero es que a mí me dijeron, por eso, nos cuesta mucho. Ya no voy a mencionar si muchas o varias de esas empresas también estuvieron financiadas por la banca de desarrollo, porque lo permite la ley. Está bien. Pero también eso de que trajeron el mundo de inversiones, también hay que ponerlo en tela, porque una gran parte se financió con la banca. Ahora sí, pero sí incumple el presidente al que había dicho que no se iban a tocar los contratos vigentes. No incumple, no es que no incumpla. Está dejándole en el 46% para que ellos en el libre mercado, al que son ahí muy fieles, participen en el 46%. Si les parece, haríamos una pausa, regresamos. Creo que hay todavía otras materias, falta la realidad y la posibilidad política, pero vamos a abordarlo después del corte. Cuando se dice ahí, se van a cancelar los contratos, son los contratos que tienen fijos con la CFE, pero no van a desaparecer las empresas generadoras porque van a participar en un mercado con condiciones justas e igualitarias en un 46%, con un 54% con la CFE. Hasta un 40%. Hasta un... Es que puede ser el 54% del Estado hasta el 100%. Voy a poner un ejemplo. Cuando el gas empieza a subir una cantidad muy alta, 22 centrales privadas, 22 se salieron del mercado. Y la CFE se quedó sola, manteniendo todo el sistema eléctrico del país. Ahora, era una situación de emergencia. A ver, era una situación, pero a esto hablo. Sí. A esto hablo cuando me dices, oye, ¿cómo le van a hacer? Tuvimos la capacidad. Esta sensación de que se está afectando a derechos adquiridos. Efectivamente, las reglas pueden ser muy abusivas, pero eran las reglas. La reforma del 2013 les abrió ahí un paréntesis para que grandes fábricas pudieran producir su electricidad. Se entregaron 239 permisos. Sí. Debería de haber 239 usuarios. Y hay 77,000 usuarios donde crearon un mercado paralelo sin permiso de venta de suministro de electricidad. ¿Por qué no se les canceló? ¿Por qué no se dijo esto no es algo Porque se ampararon.
Hablé con ellos. Pero porque está en ley. No está en ley. ¿Es el corazón de la reforma el autobasto? No necesariamente. Pero el autobasto incluso es anterior a la reforma. El autobasto viene desde los años 90. Sí, pero 92. Ilegal. ¿Qué le dirías a un empresario que voltea y ve esta reforma y dice, es la peor de todas? Que si ellos van a estar dentro del contexto y el ordenamiento del gobierno sobre un balance energético, son bienvenidos. Si vienen a hacer negocios o trámites o imposiciones con vicios de, pues te voy a decir, de favoritismos o de corrupción, pues no hay cabida. Pues ya estamos de vuelta y no sé si terminó usted su razonamiento. Si lo terminó, yo me permito formularle una pregunta. ¿Qué es de algún modo relacionada con lo que decía Denise? Yo no veo necesariamente una actitud de confrontación por parte del conjunto del gobierno. Incluso veo divisiones al interior del Ejecutivo y del Legislativo frente a la reforma. No tienen los votos necesarios para sacar adelante la reforma. En el mejor escenario, 277 votos en Cámara de Diputados, les faltan 56, el PRI les podría dar 71, pero no se ve que vayan a votar en bloque. Puede fracasar la reforma. De ahí es que están ustedes flexibilizando la postura. ¿Y en qué consiste ese deseo de negociar? Bueno, como lo mencioné, va a ser en el legislativo donde van a tener esta discusión, donde serán los diputados y los senadores, y yo ahí soy muy respetuosa del trabajo que se pueda dar en el legislativo. Pero la gente, lo que estamos haciendo es que la gente se entere por qué estamos haciendo esto, independientemente si sus representantes de un color, de otro, si es de una fracción política o de otro. Creo que esto, quien va a tener la última palabra, en verdad, va a ser la población. Algo de lo que no estamos acostumbrados. Eso suena muy bien. A ver, permítanme, déjenme decirles por qué, a dónde voy. En el 2013, cuando se hizo la reforma anterior, se les pidió que nos preguntaran al pueblo, que nos explicaran esta apertura que estaban haciendo tan amplia al sector. Y fue precisamente en el Senado y precisamente en la Cámara de Diputados que dijeron, no te pregunto, aquí nosotros tenemos el voto 1, el voto 2 y el voto 3 y ahí va. Ahora nosotros estamos diciendo, a ver, que la gente se entere, que la gente participe, que la gente dialogue con su representante del color que sea y que vayamos sacando esto. Si va a sacarlo con un partido, si va a sacarlo con otros, no sé cómo lo vaya a tratar el legislativo, pero vamos a irle dando tiempo a esto, el tiempo necesario para que salga esta reforma. Esta reforma es muy importante para los mexicanos. El tiempo necesario es 15 de diciembre, el tiempo necesario es hasta el próximo periodo ordinario, febrero. Yo creo que eso lo va a ir midiendo el propio legislativo. Yo no quiero adentrarme en eso porque sería una imprudencia de mi parte cuando están haciendo un trabajo político ahí en las propias cámaras. Ok, ese es el legislativo. Antes de darle la palabra a Raimundo, nada más a que me dé esta duda. Cuando el presidente dice que si se mantiene la esencia de la reforma, acepta cambios, ¿qué es lo negociable? Bueno, hay que ver qué es lo que no les parece. ¿Qué es lo que no les parece? Y si algo no les parece, nos sentamos, les explicamos, escuchamos, a ver cuál es tu punto de vista, cuáles son los números, hasta dónde. Este es un gobierno que dialoga y seguramente en esto vamos a dialogar y vamos a escuchar del otro lado. Muy bien, Raimundo, perdón. Sí, yo retomo lo que mencionaba Leo sobre la parte de los artículos. Sí hay contradicciones en el articulado de la iniciativa. Nos decía, se modifican 3 artículos que tienen que ver con el retorno, el regreso al gobierno de la exclusividad, con el 54-46% que plantea. Sin embargo, en el segundo transitorio, efectivamente se establece que se cancelan los permisos y contratos de compraventa al sector privado. Entonces, ¿de dónde va a salir el 46%
si ya no va a haber, si ya no va a estar el sector privado. Pero el propio 46% es marginal, porque en la presentación de la Secretaría de Energía habla de que la Comisión Federal de Electricidad generaba el 38%. ¿De dónde salía el resto? De los productores independientes. Si a los productores independientes les van a cancelar los permisos, ¿de dónde va a salir el resto? Tendría que cambiar, como dicen algunos expertos, el denominador. Entonces, para que pueda llegar al 54%, tendrían que cerrar plantas privadas para que viniera la mezcla. Esa es una posibilidad que me gustaría que escuchar lo que usted dice. La otra sería aumentar tarifas, que no va a pasar. Y la otra sería inyectarle dinero en el presupuesto y que se endeudara la CFE, que sabemos que ese es el mantra del presidente. Primer mandamiento es: no te endeudarás, y no se me endeudará. Entonces, ¿de dónde va a salir para que pueda haber eso? Qué bueno que lo pregunta. Es bien importante para que la gente que nos esté escuchando. La CFE tiene 191 centrales eléctricas. De esas 191, 69 son de energías limpias. O sea, partimos de ahí. En el 2018, el 1 de diciembre del 2018, cuando nosotros llegamos al gobierno, la CFE estaba produciendo el 56% de la electricidad y el 44% lo traían los privados. Empezaron a entrar al mercado los privados derivado de la gran cantidad de permisos que se otorgaron en el 2018 y en el 2017 y que empezaron a construir sus centrales y que estaban empezando a entrar. Y empezaron a desfasar a la CFE. La CFE tuvo que parar centrales, tuvo que disminuir el despacho de las hidroeléctricas. Por mantenimiento, porque era muy cara la generación tuvo que de energía. bajar el despacho de las hidroeléctricas, tuvo que bajar hasta la de geotermia, que es una cosa increíble. Tuvo que ajustarse la CFE para la entrada de estos privados. Por supuesto que la CFE tiene capacidad, por supuesto. Y cuando se dice ahí, se van a cancelar los contratos, son los contratos que tienen fijos con la CFE, pero no van a desaparecer las empresas generadoras porque van a participar en un mercado con condiciones justas e igualitarias en un 46%, con un 54% con la CFE. Entonces, hasta un 40%. Hasta un... Es que puede ser el 54% del Estado hasta el 100%. O sea, ¿quién va a decidir eso? Ah, qué bueno, Leo. Sí. Qué bueno. Voy a poner un ejemplo. Febrero de este año. En febrero de este año hubo una crisis en Estados Unidos del gas. Nosotros 48 horas empezamos a monitorearla, tanto la Secretaría de Energía como la Comisión Federal de Electricidad, de que se empezó a congelar ductos y el gas en Estados Unidos y que el gas que venía hacia acá empezó a tener una modificación de $3 que valía la molécula en promedio, empezó a subir. Llegó un momento en que estaba arriba de $900 la molécula. Previo a eso, nosotros empezamos a ver y me dice la CFE, oye, el precio del gas viene hasta arriba, voy a tener que empezar a prender máquinas de turbo, de diésel, de combustóleo, de carbón, prendan todas sus máquinas, preparen las hidroeléctricas, porque vamos a tener que empezar a generar toda la electricidad, porque no sabemos cómo viene. Llega un momento y estaban los privados trabajando. Cuando el gas empieza a subir una cantidad muy alta, 22 centrales privadas, 22 se salieron del mercado. O sea, pagaron, dijeron, nosotros no le entramos porque el precio del gas se fue por las nubes y la CFE se quedó sola, manteniendo todo el sistema eléctrico del país. Ahora, era una situación de emergencia. A ver, era una situación, pero a esto hablo. Sí. A esto hablo cuando me dices, oye, ¿cómo le van a hacer? A ver, la CFE, en un momento pico así, tuvimos la capacidad. Incluso tuvo paros programados en el norte, en Monterrey, en Chihuahua. Decía, a ver, para estar distribuyendo 3 horas en tal zona de Santa Catarina no tenemos pero en condiciones normales... Bueno, déjame intervenir, Denise. Es que
Yo escucho esto y la verdad veo lo que está pasando en Europa, veo lo que está significando justamente la fuerza de Rusia en el suministro a Europa y me parece que la rectoría del Estado en materia energética es plenamente justificable. Me parece que la distribución de energía tendría que estar, como en muchos países europeos, en manos de una empresa pública y demás. Yo sigo pensando que en la discusión no politizada o por lo menos no entrampada en la polarización, pues sí se requeriría voluntad de ambas partes. Así y como no están aquí los empresarios, sin usted, pues le voy a hacer a usted las partes que a mí me faltan. A mí me falta la información precisa. Hablar del 5.20, y vuelvo a decírselo, de precio por kilowatt, que concierne a un grupo minúsculo, para ponerlo como una de las banderas de la reforma, me parece que simplemente no ayuda. Hablar de que no los productores, las pequeñas empresas o personas que hayan puesto sus paneles solares no van a ser afectados, no está dicho en la reforma. Yo sé que usted lo ha dicho, me lo ha dicho y me da mucho gusto que así sea, pero en la reforma no viene escrito así, y lo cual también me parece esas inexactitudes. Se habla, por ejemplo, de que estaba subutilizada las hidroeléctricas, que es verdad. Pero las hidroeléctricas no pueden ser utilizadas en cualquier momento porque su única función no es producir energía. Sabemos que las de Tabasco quizá puedan estar todo el tiempo, las de Chiapas produciendo, pero la verdad es que muchas tienen una función importantísima en la distribución del agua para la producción de alimentos. Entonces, siento que nos estamos perdiendo en una confrontación que tiene que ver con lo que decía Leo, de esta sensación de que se está afectando a derechos adquiridos. Efectivamente, las reglas pueden ser muy abusivas, pero eran las reglas. Y por lo tanto, el cambio pues tendría que ser pues una invitación, una seducción, muchísimas cosas, más allá que declaraciones como la de Manuel Bartlett de ahí va. Porque esas lo único que hacen es que ponen en juego lo importante. Entonces, sí siento que ahí hay una serie de cosas que no invitan a la reflexión desapasionada. Sí, hemos hablado con los productores, con todos los productores, con todos. El tema del hidro es un tema bien importante porque efectivamente en México podemos en un promedio de 8 meses al año de producir un flujo de electricidad muy importante que se había en la reforma pasada, que se había rezagado. Y al volverlo a traer, que es la energía más limpia, ¿sí?, más constante y más barata, y efectivamente estar midiendo el nivel de las presas. Cambiaron hasta el nivel de las presas, del vaso de la presa, para poder meter generadores privados. Sí. Todo eso se ha hablado. Sí estamos en la mesa de pláticas. Sí estamos, dimos el primer paso, el segundo paso, el tercer paso. Se ampararon, nosotros no les discutimos. O sea, es cerrazón absoluta, lo que nos está diciendo es cerrazón absoluta de las empresas privadas para encontrar un acuerdo. Bueno, así, en estos 3 pasos que dimos, no estamos de acuerdo porque esto es lo de nosotros. El autoabasto. La reforma del 2013 les abrió ahí un paréntesis para que grandes fábricas pudieran producir su electricidad. Se entregaron 239 permisos. Sí. Debería de haber 239 usuarios y hay 77,000 usuarios donde crearon un mercado paralelo sin permiso de venta de suministro de electricidad. ¿Por qué no se les canceló? ¿Por qué no se dijo esto no es autoabasto? Porque se ampararon. Hablé con ellos. Pero porque está en la ley. No está en la ley. ¿Es el corazón de la reforma el autoabasto? No necesariamente. Pero el autoabasto incluso es anterior a la reforma. El autoabasto viene desde los años 90. Sí, pero 92. Ilegal. Yo no sé si sea ilegal, está en las leyes, siempre lo han aceptado los tribunales. Hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia que dice que no es ilegal. No, es una controversia que interpuso Manuel Bartlett. Así es. Si fuera ilegal, sería muy sencillo, Rocío, si fuera ilegal, pues se presenta una inconformidad ante los tribunales y se cierran, pero no. La razón por la que no se cierran es porque sí son legales, no son de la reforma del 2013, vienen de antes. No. Pero a ver, independientemente de cualquier cosa, a ver, a mí me preocupa toda esta idea. Yo estoy de acuerdo, si lo que se nos está diciendo es que se castigó la producción de las hidroeléctricas, pues no hay que cambiar la Constitución para eso, hay que cambiar las reglas de despacho, punto. En caso de que sea verdad, habría que meterse a ver las cifras si realmente se puede hacer, pero no hay que cambiar la Constitución para eso. El establecer que el Estado va a tomar las decisiones y que el Estado va a fijar los precios, y como dijo Manuel Bartlett ayer, además que va a establecer una tarifa única en el país, bueno, eso es absurdo, es no tomar en cuenta
que los costos son muy distintos en Mexicali de lo que son en Chiapas o de lo que son en Coatzacoalcos. O sea, eso es no entender cómo funciona un mercado. A mí me preocupa eso. Y en un momento como este, que se diga que el problema son las de la intermitencia, son las renovables. Bueno, Dinamarca tiene el 80%, Dinamarca, que es el país que tanto admira el presidente López Obrador, tiene el 80% de su generación de renovables y no tienen apagones. A ver, Dinamarca tiene 5 millones de habitantes. Vámonos a toda Europa, sí. Si quieren. ¿Alemania le parece bien? Alemania, Claro. El despacho sí lo hace una empresa, un organismo gubernamental. Las empresas son privadas, la generación es privada. A ver, yo, con el respeto de Alemania, porque no vine a esto, Alemania cerró sus nucleares. Sí, hoy está produciendo con carbón. O sea, partimos de ahí. Cada país trae su tema, que no vengo yo a ponerlo aquí como gobierno, porque cada gobierno toma su determinación. Pero quiero regresar al tema de los paneles. Fue un error. A ver, el tema de los paneles. No está en la ley porque los paneles para autoconsumo en edificios, en casas, en todo esto, que no utilizan la red, no necesitan permiso de la CRE ni permiso de nadie. Lo único que necesitan es tener un convenio con la CFE para el medidor bidireccional. Y eso, pues eso se da. Es más, eso está en la CFE, lo promueve la CFE, lo está implementando la CFE en todo el país. No tiene por qué venir en la ley porque ni siquiera necesita un permiso. Esa, yo sí lo he mencionado, esa sí es la transición que se está dando en todo el mundo, en todo el mundo. Esa es generación, llamémosle distribuida, que directamente el beneficiado es el usuario, no aquella empresa que vino a poner así un gran mundo de paneles solares y que termina de todos modos en la comercialización y demás, sino en el panel solar en casas, habitaciones. Claro que no, porque también este es otro de los mitos. Nos van a quitar nuestros paneles, es un retroceso, qué barbaridad con la transición energética. No, lo que sí les tengo que decir es que la producción de electricidad hoy es una realidad, es un hecho. Y que la transición va caminando de la mano de la innovación tecnológica en todo el mundo. Y nosotros vamos en ello. ¿En qué, por ejemplo? A ver, si vamos a hacer la rehabilitación de las hidros, a mí las hidros me encantan, me encantan. Si hemos pasado a ciclos combinados, de brincar de termo al ciclo combinado, también está bien. Que sigue siendo gas y que es menos contaminante. También está bien. De la intermitencia. No les gusta, pero sí es intermitente. Son intermitentes porque nada más trabajan tantas horas al día. Queda claro. Y la CFE o quien sea está generando y esperando el momento en que no hay radiación solar para que esa cantidad que se deja de producir, el SENACE, en menos de 3 segundos debe de sustituirla. Porque si te pasas 3 segundos, viene una descompensación en el sistema. Es todo un tema de operación. Ahí, Raimundo, déjame... reserva, ¿verdad? Perdón. Hay 6%, nada más el margen. Sí. Es la mitad del estándar internacional. Sí, pero... Y la CFE no hizo nada. Lo maneja bien. Raimundo, si me dejas, cerraría la ronda de preguntas. Genaro, una pregunta corta con una respuesta breve. A ver, rapidísimo entonces. Yo celebro la socialización de esta reforma, pero vuelvo a insistir en la publicidad de los datos. En la publicidad del Sistema de Información Energética de la CENER, que no tiene datos desde 2018, secretaria. Son necesarios esos datos para poderlos hablar, socializar y demás. ¿Qué le dirías a un empresario que voltea y ve esta reforma y dice, es la peor de todas, es peor que el aeropuerto, es peor que todo lo que han hecho con el Tren Maya, que todos los proyectos de infraestructura en donde quiere el Estado ser juez y parte con esto del 54% y el 46%? ¿Puede ser el Estado juez y parte en esto? El Estado va a decidir ahora, absorbiendo la CRE y el SENACE y demás. ¿Pueden realmente confiar quienes quieran entrar al mercado energético mexicano que va a haber un mercado no perverso, como has mencionado? Bueno, yo le diría a los empresarios que este país está abierto y trabaja con órdenes establecidas, que la corrupción todos los días se erradica y que el sector estaba con un vicio de corrupción terrible y que esto es parte de eliminar también la corrupción y que hoy en todo el mundo, todos los países están reservando y resguardando su seguridad energética,
sobre todo hoy después de pandemia. Hoy después de pandemia, todos los países del mundo están reservando su seguridad energética, que todos los países hacen su balance energético y que el gobierno y el Estado, su obligación es otorgar suministro básico a todos, y que si ellos van a estar dentro del contexto y el ordenamiento del gobierno sobre un balance energético, son bienvenidos. Si vienen a hacer negocios o trámites o imposiciones como en anteriores ocasiones, con vicios de, pues te voy a decir, de favoritismos o de corrupción, pues no hay cabida. Hay que ser claros y hay que decirlos. En eso es lo que estamos trabajando. Ahí, secretaria, un poco ya para cerrar el programa, algo que decía Denise. Usted dice que de algún modo la postura, la cerrazón del sector privado fue el que los llevó a dar más pasos. ¿Es en ese sentido una descalificación de la actitud del sector privado? Uno. Y dos, el índice de actividad económica pinta un estancamiento económico. ¿No temen espantar la inversión con estas medidas? No vamos a espantar la inversión, porque cuando tú hablas de promedios de 54 y de 46, si requieres más electricidad, pues la CFE, si quiere mantener sus 54, va a generar más, y los privados también el 46. O sea, esto va en proporción de la cantidad que se genere, la cantidad que se requiere y la cantidad que se genere. O sea, yo no lo veo ese ningún problema para satisfacer la necesidad en el sector eléctrico. Y sobre los datos de la CENER, ese es un tema que yo me lo llevo, porque si efectivamente faltan datos y los tenemos, los vamos a publicar, ahí no hay problema. 3 años. Y esto yo lo asumo directamente, porque qué bueno que lo mencionan. Si faltan, yo los publico, porque los tenemos. Tenemos datos de electricidad, tenemos los datos de hidrocarburos, sobre el costo del porteo. Lo del porteo, todo eso, claro, claro que lo tenemos. Bueno, pues ahí está una primera aproximación a un asunto importante en el ámbito del sector eléctrico. Yo le agradezco su presencia, secretaria, como le agradezco al auditorio el habernos acompañado. Estamos aquí, en Tercer Grado.